El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: He aquí, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde moras? ¿Dónde habitas? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Estos eran discípulos de Juan, que estaban allí con Juan. Juan les había hablado de aquel que venía, del cual él no era ni siquiera digno de abrochar sus zapatos. Y cuando ve a Jesús, Juan recibe la revelación de Dios y les dice: he ahí el Cordero. He ahí el Cordero. El que están viendo ustedes es el Cordero. Y entonces estos discípulos de Juan comienzan a acercarse a Jesús, interesados en ver quién era Jesús. Y Jesús le hace una pregunta: ¿Qué es lo que necesitan ustedes? ¿Por qué me están siguiendo? Y ¿saben lo interesante de esta pregunta? Es que podrían haberle dado otra respuesta. Podrían haber dicho: cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuáles son tus gustos? Podrían haber empezado por otra pregunta, pero ellos hacen la siguiente: queremos saber dónde vives, Jesús. ¿Dónde vives, Jesús? Queremos saber dónde moras. Y sabe que esa es una pregunta que debemos hacernos nosotros hoy. Es una pregunta de esas que atraviesan la historia, que 2000 años después de Cristo sigue siendo tan vigente como en aquel momento. Y podemos preguntarle a alguien y decir: ¿dónde mora Dios? Y alguien va a decir: en otra dimensión. Otro más cristiano va a decir: en el tercer cielo. Y el más cristiano va a decir: el Señor vive en mi corazón. Amén. Y eso es verdad. Pero ¿se ha preguntado usted cómo debiera ser ese corazón? ¿Cómo debiera ser esa habitación donde Cristo quiere y debe morar? Porque convengamos que nadie vive en cualquier lugar, ¿no es cierto? Todos deseamos tener una casita, una pieza, de acuerdo a ciertos estándares, cierta limpieza, cierto orden. No es llegar y decir: no, yo me tiro aquí en el suelo, en cualquier parte, arriba de unas piedras, y esta es mi morada. No, hay una forma específica en cómo queremos vivir, y hay una forma específica en que Dios quiere que habite ese lugar. Hay un lugar donde Dios puede manifestar su gloria. Hay un lugar de nuestra vida donde el Señor puede moverse con libertad, donde podemos ver mover su mano, donde podemos sentir su presencia, donde podemos ver su gracia desarrollarse plenamente, donde nada impide que su poder se manifieste. Y yo hoy día quiero invitarles a que podamos analizar cómo es la morada de nuestro Dios. Y por eso vamos a leer ahora Isaías 57:15. 57:15. Y vamos a hablar de nuestro corazón, porque también podríamos decir cómo vive Dios en medio de su pueblo. Y podríamos hablar de la unidad, por ejemplo, entre otras cosas. Pero hoy día vamos a hablar de nosotros. Y dice Isaías 57:15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura, ¿y dónde más? Y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¡Aleluya! Amén. Palabra del Señor. Qué lindo. Él está describiendo dónde habita
¿Y qué es lo que hace con aquellos donde habita? Él vivifica los corazones, levanta y sana a los quebrantados, le da vida de espíritu a los humildes. Pero hay una condición. Hay una casa que tiene que estar armada de cierta manera. Y dice, yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y con el humilde. Y vamos a analizar estas 4 ideas en esta mañana. Lo primero que nos habla el Señor es que Él habita en la altura. Él habita en la altura y por eso que la Escritura nos impulsa a estar pendiente de las cosas de arriba. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de ¿dónde? ¿De abajo? No, de arriba, no en las de la tierra. Y a veces pareciera que Cristo no se manifiesta tanto en nuestras vidas y cuando comenzamos a leer la Escritura, comenzamos a explicar por qué, siendo aún creyentes, cristianos, sabiendo que Cristo habita en nuestro corazón, no vemos, no podemos palpar su presencia de la forma en que Él quiere que vivamos, porque Él habita en las alturas y a veces nosotros estamos habitando y mirando hacia abajo. ¿Qué quiere decir mirar hacia abajo? Es que muchas veces estamos enfocados en las cosas del mundo. Si hay algo que aparta la presencia de Dios de nuestras vidas, es comenzar a mirar al mundo. Es comenzar a dejarnos seducir por lo que el mundo nos da. Y comenzamos a vivir del materialismo, comenzamos a amar el dinero, comenzamos a amar el trabajo, a pasarlo bien sin responsabilidad alguna, sin mirar lo trascendente de la vida, comenzamos a sumergirnos en el pecado y pronto la llama del fuego del Señor comienza a menguar hasta quedar en una brasita pequeña. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en las cosas del mundo. ¿Cuántos hermanos han orado grandemente a veces largo tiempo? Señor, dame un trabajo, bendíceme con un trabajo, mírame cómo estoy escaseando aquí. Y el Señor viene, lo bendice con un trabajo y comienza a enfocarse en las cosas del mundo. Está bien trabajar, está bien entregar el mejor y mayor esfuerzo en nuestro trabajo, pero cuando comenzamos a desviarnos de arriba por las cosas de abajo, hay algo que está funcionando mal. Hay algo que está funcionando mal. Señor, bendíceme. Dame aquí, dame allá. Y el Señor les da un auto. Y a lo mejor les dio hasta una cabaña en la playa o en la cordillera. Y después el tiempo libre ya no es para el Señor. Es para comenzar a gozar, a disfrutar. Y comenzamos a mirar las cosas de abajo. Pero no solamente esas son las cosas de abajo. A veces comenzamos a enfocarnos también en los problemas, en las dificultades, en los errores de otros. Y comienza en nuestra vida a llenarse de desilusiones, de discusiones, de chismes, de maldad, de obstáculos. Comenzamos a ver la dificultad del hermano. El Señor nos dice, puesto los ojos en Cristo, puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y nosotros, ¿dónde comenzamos a mirar? Ah, que el hermano no me saludó. Mira la hermana cómo se vestía. Mira aquí, mira allá. Y comenzamos a mirar abajo, no arriba. Y acá abajo no es donde vive el Señor. Dios quiere trasladar nuestra mirada de estas cosas mundanales a las cosas que Él quiere entregarnos a través de su santa palabra. A veces estamos enfrascados en mirar el problema, la dificultad, la enfermedad que estamos atravesando. ¡Ay, Señor, mira, tremenda dificultad! Mira, me falta esto otro. ¿Cómo quisiera tener esto? ¿Cómo quisiera tener esto otro, Señor? Pero no estamos clamando, Dios, quiero más de tu presencia. Señor, quiero llenarme de ti. Y en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad,
tú vas a manifestar tu gloria. Eso es mirar las cosas de arriba. No concentrarse en el hermano, en los problemas, en lo que dijo, en lo que nos dijo, en la situación que estoy viviendo, porque a veces estamos más pendientes de lo que el mundo, de lo que el diablo está haciendo por atacarnos, que en lo que Dios quiere entregarnos de bendición para nuestra vida. Dios quiere que nos enfoquemos en las cosas de arriba. Debemos buscar los pensamientos de Dios. Tenemos que enfocarnos en aprender a ver espiritualmente como Cristo lo haría. En tal circunstancia, ¿cómo lo haría Cristo? Ante tal enfermedad, ante tal problema, ¿qué haría Jesús? ¿Se quedaría enfrascado allí en la tristeza, en el dolor, en la amargura? ¿O iría, se apartaría del resto y comenzaría a orar y clamar al Padre como lo hacía? ¿Cómo lo haría Cristo? ¿Cómo son los pensamientos de Cristo? ¿Cómo lo haría Cristo frente a un problema con otra persona, con un hermano, con mi vecino, con un familiar? ¿Se llenaría de odio, de amargura? ¿Comenzaría a ir a repartir el chisme quizá a otro lado? No, Cristo amaba, Cristo perdonaba, Cristo extendía su mano para poder rescatar al otro. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor quiere cambiar nuestra manera de pensar. El Señor quiere cambiar nuestra mente para que estemos enfocados en su voluntad, en su palabra, en buscar las cosas de arriba. Por eso Pablo a los romanos les exhorta que no imiten las conductas ni las costumbres del mundo, sino que nos dejemos cambiar por Dios, que Dios transforme nuestra mente en personas nuevas, que cambie nuestra manera de pensar para que podamos transformarnos nosotros. Y dice que así aprenderemos a conocer la voluntad de Dios para nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cómo una cosa lleva a la otra? ¿Queremos conocer la voluntad de Dios? ¿Queremos saber qué es lo que Dios tiene para nosotros? Enfócate en las cosas de arriba. Deja que Dios cambie tu mente. Ahora, las cosas de arriba también están relacionados íntimamente con la segunda parte de este texto bíblico. Dice que Él habita en la altura. ¿Y dónde más? En la santidad. En la santidad. No hay altura sin santidad. No hay altura sin santidad. Dios no habita entre medio del pecado, en el fango, en el lodo de la maldad. Él detesta el pecado. ¿Cómo va a habitar, va a sentirse cómodo en un corazón, en una casa que esté rodeada, sus paredes, sus techos, su piso de la inmundicia del pecado? No es posible que la gloria de Dios se manifieste allí donde hay pecado. Echamos de menos muchas veces la presencia manifiesta de Dios en nuestra vida. Pero ¿cómo está el templo? ¿Cómo está el templo? ¿Está limpio? ¿Has sacado aquellos ídolos que entorpecen la relación con Dios? ¿Se acuerdan la historia de Ezequías? Este joven rey que llega al trono y se da cuenta que el templo de Israel, el templo donde debía estar la presencia manifiesta de Dios, estaba lleno de inmundicia, de corrupción, de ídolos. Imagínense que algo tan sagrado como el templo de Dios, donde solo su presencia debía estar, habían llevado toda gama de estatuas, de utensilios corruptos, de elementos de adoración a otros dioses. Era el templo que estaba contaminado y el pueblo estaba alejado de la presencia de Dios. ¿Y cuál fue la orden de Ezequías? Santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres,
y sacad del santuario la inmundicia. Y entraron los sacerdotes dentro de la casa para limpiarla. Sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová. Y allí los levitas la llevaron fuera de ese lugar. Qué lindo ejemplo, hermanos. Porque puede llegar el caso de nuestra vida como cristianos, en que nuestra casa se puede contaminar con el pecado. Y es allí, como le pasó al rey David, cuando uno se siente más seco, más amargado, más triste, que nuestra vida espiritual está hundida en el fango, en el lodo. Pero hay bendición, hay oportunidad para aquel que se arrepiente como el rey David. El Señor quiere habitar su casa. El Señor quiere habitar en nuestro corazón. Solo tenemos que venir delante de la presencia de Dios, buscar de su presencia, sacar todos aquellos detalles que están enturbiando nuestra relación con Dios. Decirle, Señor, cámbiame, transfórmame, ayúdame a andar en tus caminos. ¿Para qué? Para que tu presencia se manifieste gloriosa en nuestra vida. Revestidos del nuevo hombre, nos dice Pablo. Despójense de aquellas cosas terrenales, de esas cosas pecaminosas. Háganlas morir en su vida. ¿Qué dice él? Hagan morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, la idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Mire, antes hablamos de impurezas, de pasiones desordenadas, pero también en esta misma lista que hace Pablo habla de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas de nuestra boca. El Señor quiere un pueblo santo. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Dios quiere que nos despojemos de ese hombre viejo que traíamos antes de llegar a Cristo, que dejemos todas estas cosas para que Él nos renueve hasta el conocimiento pleno, de gloria en gloria, de encuentro con Jesús en encuentro con Jesús, hasta llegar a ser a la imagen de aquel que es nuestro modelo, Jesucristo. Dios quiere una iglesia santa, hermanos míos. Dios quiere manifestar su poder en medio de nosotros. Dios quiere proveernos de milagros, de dones. Quiere traer conversión a este lugar. Quiere que muchas personas lleguen. Pero si hay algo que necesitamos para que el poder de Dios se manifieste en medio de nuestra vida y de la iglesia toda, es que tenemos que consagrarnos a vivir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y el único que puede santificarnos es Jesucristo. Es el Espíritu Santo. Amén. Dios quiere vivir con nosotros, pero necesitamos vivir en la altura y en la santidad, hermanos míos. Amén. Pero el texto avanza, dice que yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Altura, santidad, arriba mirando a Cristo, pero en nuestros corazones quebrantados, humillados delante de la presencia de Dios. Debemos abandonar toda forma de orgullo, hermanos míos. Tenemos que quitar de nuestros corazones esa vanagloria que viene del mundo, del pecado y de Satanás. Si hay alguien que fue orgulloso y es orgulloso, es el diablo.
se llenó su corazón de orgullo, pensó ser más que Dios, dijo, yo voy a hacer las cosas mejor que el Creador. Y fue destituido de la gloria de Dios. Y el diablo lo único que busca en este tiempo es llenar el corazón de orgullo. Es más, ha llevado a esta generación a sentirse orgulloso del pecado. ¿Lo ha escuchado? Yo no me arrepiento de lo que hago. No, yo sé que me equivoqué, pero yo no me arrepiento. Yo lo hice bien. Está bien así como lo hago. Yo me glorío en las cosas malas que hago. Puedo hacer hasta una fiesta, una conmemoración por mis pecados. Es el diablo el que está detrás de ese pensamiento. Me glorío en el pecado, dice la gente. Otros se glorían en sus posesiones, en lo que han tenido, y dicen, yo estoy aquí, yo tengo todo lo que tengo por mi esfuerzo, por mi trabajo duro, desde chico, desde adolescente trabajé, me saqué la mugre y ahora tengo todo lo que tienen. Y no se acuerdan que es Dios el que les ha concedido la vida, la salud, el trabajo, los contactos, todo para tener lo que tienen. Y se llenan de orgullo. Se llenan de orgullo por la familia a la que pertenecen, por el círculo social, a veces hay orgullo hasta por el conocimiento que tenemos de la Biblia. Si el diablo siempre quiere tratar de meter esa cuña del orgullo en nuestra vida, porque sabe que si lo logra, está desviándonos del camino de Dios. Si quieres que Dios more en plenitud en tu vida, desplaza al yo del centro de tu vida. Yo, mis cosas, mis preocupaciones, no, es que yo soy lo más importante, no importa el resto, es que a mí me hirieron, es que a mí me dijeron tal cosa. Ese es orgullo igual, hermanos. Tenemos que aprender a desplazar nuestro yo del centro. Tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones, a decir, hasta aquí puedo, Señor, ya no doy más, necesito de tu mano. Necesito que tú abras los caminos. Necesito que tú me des la fuerza. Yo no puedo más. Yo no puedo limpiar mis propios pecados. Necesito de tu perdón. Necesito de tu gracia en mi vida. Y es ahí donde tenemos que entrar al quebrantamiento. Dios, renuévame, levántame. Haz un nuevo corazón, un nuevo espíritu en mí, como decía el salmista. Crea, Señor. Levántame, porque estoy aquí en el suelo, porque conozco que no puedo hacer nada sin ti. Que si algo he hecho es por tu sola misericordia. Allí en la cruz del Calvario, cuando Jesús estaba muriendo, habían dos personas, dos hombres, uno lleno de orgullo, que no se arrepintió de sus pecados, y otro que se vio al espejo con Cristo y se dio cuenta de que el que estaba a su lado era santo, era distinto, era sublime, y reconoció, se quebrantó delante del Maestro y clamó por su misericordia. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esa es la diferencia entre el orgullo y el quebrantamiento, porque dice la Escritura que Él no desprecia al corazón quebrantado. Amén. Al corazón contrito y humillado, el Señor no desprecia. Es más, dice que Él se resiste, se opone a los soberbios, pero da gracias a los humildes. Y Santiago nos exhorta ahí en el 4, versículo 10, humíllense ante el Señor. ¿Y qué pasará? Y Él los exaltará. Gloria a Dios. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Es allí, en medio de ese contexto espiritual, hermanos,
cuando hemos aprendido a enfocarnos en las cosas del Señor, cuando hemos entregado nuestra vida a Dios para que Él limpie todo pecado y andamos en santidad, y cuando nos quebrantamos delante de su presencia, dejamos el orgullo de lado, la vanagloria, el querer que nos levanten, las loas, y nos quebrantamos delante de la presencia de Dios y reconocemos que solo Él es suficiente y Él lo es todo para nosotros, en que es que Él comienza a habitar en una casa, en una habitación, en un corazón que le agrada, que es una morada para Él, que le alegra, que se siente cómodo y donde comienza a manifestar su gloria y las cosas comienzan a cambiar. Entonces debemos seguir el ejemplo de estos discípulos de Juan que se transformaron en discípulos de Jesús. Estas personas respondieron al mensaje de Juan. Él les indicó, miren allá, allá está el Cordero de Dios. Pero estas personas no solamente se quedaron con el conocimiento, ese es el Cordero de Dios, qué bonito, súper agradable. Y nos puede pasar a nosotros, miren, allá vive Jesús, en estas condiciones, qué interesante, la altura, la santidad, la humillación. Pero ellos hicieron algo más, fueron donde Dios, fueron donde Cristo, hicieron la pregunta correcta y decidieron quedarse con Jesús. La hora décima eran como las 4 de la tarde. Quizás podrían haber saludado a Jesús y haberle dicho, mire, qué gusto conocerte, qué linda tu morada, y ahora nos vamos para la casa porque seguramente como a las 7, 8 va a estar más oscuro, así que tenemos que retornar. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos decidieron quedarse con Jesús. Ellos decidieron quedarse con Jesús. Y este hecho es el que cambia por completo su vida. El quedarse con Jesús comenzó a obrar cambios importantes en la vida de estos hombres. Dejaron de ser discípulos de Juan y comenzaron a ser discípulos de Cristo. Comenzaron a vivir día a día con Él, comenzaron a aprender de Él, a conocerlo, a escuchar su voz, comenzaron a reconocer cuáles eran sus palabras y su vida cambió. Su vida cambió. Porque vivir en la presencia de Dios, hermanos, vivir allí donde amor a Cristo trae consecuencias para la vida de sus discípulos. Nadie que viva en la presencia de Dios queda igual. No, es transformado de gloria en gloria. Mire, de esos discípulos que vinieron donde Jesús, uno era Andrés. Él se quedó con Jesús. ¿Y Andrés qué hizo? Invitó a Simón, Invitó a Simón, que también finalmente se quedó con Jesús. Pero ¿qué pasó con Simón? Cuando estuvo con Jesús, el Señor le cambió el nombre. Le dijo, tú te llamas Simón, pero ahora te vas a llamar Pedro. Te vas a llamar Cefas. Tú vas a llamarte Piedra. Y le cambia, le da una nueva identidad. Le da una nueva identidad. Porque Dios cambia la identidad de aquellos que moran en su presencia. Que moran en su presencia. Y a lo mejor tú sientes que tu identidad no es buena, es mala. Has sentido que durante toda tu vida tu identidad, esta esencia tuya no era buena. Te has sentido humillado. Te has sentido un perdedor. Te has sentido un pecador que nadie puede sacar lo que hiciste en el pasado. Pero cuando te acercas a Dios, Dios cambia tu identidad. Te da una nueva, te da un nuevo carnet. Y te dice, ahora te llamas de tal forma. Si antes te llamabas pecado, ahora te llamas santidad. Si antes te llamabas tristeza, ahora te llamas gozo, alegría en la presencia de Dios. Si antes te llamabas soledad, hoy te llamas te acompaño, yo estoy contigo, yo soy tu pastor. Aleluya. Gracias al Señor.
Pero eso ocurre cuando vives en la presencia de Dios. Cuando tu corazón está moldado para que Él habite en tu presencia, Él cambia tu identidad. Él también le dio propósito. Esos hombres llegaron allí, cada uno con diferentes cosas, ideas. Uno quería ganar plata, siendo ahí recaudador de impuestos, tenía una buena situación económica. Otros tenían allí su pyme y sacaban peces del mar. Cada uno tenía su idea de lo que quería del mundo. Pero Cristo les dice: yo los haré pescadores de hombres. Yo te haré pescador de hombres. Le da un propósito a tu vida. Y Dios hoy día quiere darle propósito a la iglesia. El propósito del Señor no es que solamente vengamos los domingos y nos regocijemos aquí, que es muy bueno, que es santo, que es lo que Él quiere, pero Él quiere algo más de su iglesia. Él quiere que seamos pescadores de hombres. Él quiere darnos propósito, que salgamos a las calles de esta ciudad, que vayamos allí a la puerta del vecino, que hablemos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, de la escuela, del liceo, y que podamos llevar el mensaje del Señor. Dios en este tiempo necesita que la iglesia se enfoque en el propósito para la cual fue llamada, que es predicar el nombre de Cristo, del Cristo resucitado, de aquel que es Dios, y que el Señor lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo después de haber sido humillado Él primeramente. Dios cambia tu identidad. Dios te da un propósito cuando tú vives en la presencia, en la morada de Cristo. Nada queda igual. Estos hombres vivieron tan solo 3 años con Jesús. 3 años con Jesús. Pero fue suficiente para que cambiaran a tal punto que estos sencillos 12 hombres se multiplicaron y llenaron el mundo conocido de aquella época con la palabra de Dios. No los pudo detener la religiosidad judía, no los pudieron detener los idólatras gentiles, no los pudo detener el imperio romano. Ellos dieron vuelta en 3 siglos al imperio más déspota del mundo. ¿Por qué? Porque habían conocido al Señor, y las generaciones que siguieron conociendo al Señor, porque el Señor y el Espíritu Santo estaba presente en medio de la vida de la iglesia primitiva. Y Dios quiere manifestar su gloria. Dios quiere derramar de su espíritu, pero en corazones limpios, en vidas que están enfocadas a lo alto y que se humillan y se quebrantan delante de su presencia. ¿Vives en la morada de Dios? ¿Tu corazón es la morada que Dios busca? ¿Tus pensamientos están acá abajo o están arriba? Dios quiere morar gloriosamente en nuestras vidas. Ese es el mensaje del Señor para esta mañana. Dios quiere morar en tu corazón, no importa cómo haya estado. Puede ser hoy día el día de sequías. Hoy día puede ser el día en que el Señor viene y va a comenzar a barrer su casa, su templo, va a sacar la porquería, lo sucio, y se va a entronizar Él en medio de nosotros. No importa el pasado, lo importante es lo que Cristo quiere hacer hoy en tu vida. Él quiere traerte bendición, Él quiere traerte una nueva identidad, quiere traerte propósito, quiere traerte santidad. Es tiempo de que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno, porque eres misericordioso, porque tú dices que quieres habitar en medio de tu pueblo, Señor. Y ese no son palabras vacías, Señor. No es algo bonito que tú has dicho. Tú quieres habitar y tú vives en medio de nosotros, Señor. Pero necesitas, Padre Celestial, que nuestro corazón esté adaptado a tus condiciones, Señor. Ven y remodela, Padre Celestial, nuestra casa. Cambia de aquí para allá. Saca, Señor, lo que no corresponde y enriélanos, Señor. Muéstranos, Señor, cómo quieres que vivamos, Padre Celestial. Cambia pensamientos torcidos, pensamientos orgullosos. Saca pecados, Señor. Saca orgullos y trae humildad y quebrantamiento y santidad a nuestra vida, Señor. Oh, Padre.
Obra en nosotros. Yo sé, Padre, que tú quieres darle una identidad propia a cada uno de nosotros y quieres darle una identidad a esta iglesia, Señor. Tú estás obrando, Dios, en la vida de muchos hermanos, Señor. Aquí hay corazones, Señor, que se han examinado en esta mañana, Señor, y saben que no están, Padre Celestial, acomodados a tus gustos. Pero también tu Espíritu Santo está hablando y está trayendo allí arrepentimiento. Está llamando al corazón y dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Aleluya. El Señor quiere cenar contigo. Él quiere sentarse a tu mesa. Él quiere cambiar tu vida. Humíllate hoy delante de su presencia. Oh, ven y quebrántate y dile: Señor, no lo he hecho bien, pero tú puedes hacer las cosas nuevas. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas y traigo santidad y traigo gozo y traigo bendición. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque tú estás aquí, Señor, y estás transformando corazones. Gracias porque esta iglesia, Señor, tú la vas a moldar, Señor, cada día más, Señor, como lo has ido haciendo durante tanto tiempo. Pero tenemos que seguir, Señor, no nos podemos cansar. Tenemos que seguir, Señor, hasta que tú vengas, Señor, ajustándonos a tus propósitos y a tus designios. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la casa que necesita nuestra vida. Y tú quieres morar también en una casa linda. Transfórmanos, Señor. Gracias porque está aquí tu Espíritu Santo, trayendo remodelación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.